Feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos en este momento a poder hacer un repaso de nuestra lección de la semana, un material muy importante. Yo creo que hemos sacado mucho provecho. Vamos a hacer un breve repaso. Antes de ello, vamos a hacer una palabra de oración. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más delante de ti. Que este mensaje, Señor, sea de beneficio para cada una de nuestras vidas. Vamos por Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a compartir aquí el material que hemos preparado durante toda la semana. Hemos visto algunos puntos importantes con esto de entendiendo el sacrificio. ¿Cómo hemos comprendido la lección de esta semana? ¿Qué es realmente poder entender el sacrificio? Todo esto que hemos venido viendo anteriormente sobre las naciones, primera parte, segunda parte. Hoy entramos al tema de cómo entender el sacrificio. Tiene que habernos ayudado a comprender que el centro de todo es el Cordero. No tenemos que perdernos en imágenes, en bestias, porque todo tiene que llevarnos a presentar a Jesús como nuestro Salvador. Toda la profecía finalmente culmina en Jesús, en nuestra salvación, en nuestra redención, en nuestra fidelidad a Dios. No tenemos que caer en la exageración. Es importante conocer, claro que es importante para nuestra historia, para nuestro conocimiento. Somos una iglesia historicista y como una iglesia historicista debemos conocer la historia a profundidad porque es nuestra. Como peruanos que somos, tenemos que conocer nuestra historia. No puede ser que un vecino, un europeo, un estadounidense, un brasileño, un argentino, un ecuatoriano, un colombiano, un chileno, tenga que venir a contarnos la historia y decir, uy, yo conozco Chan Chan, ¿no? Los chimudos, los mochicas. Qué vergüenza para nosotros decir que ellos conocen y nosotros no conocemos. Entonces, como peruanos, paréntesis, como peruanos, tenemos que conocer nuestra historia, nuestros ancestros, según la tradición. Como adventistas, tenemos que conocer quiénes formaron la iglesia, cómo vivieron, quiénes fueron, qué sucedió. Como adventistas. Esto tiene que reforzar. Yo quiero ser como Daniel, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como Juan, como Elena de Juárez de repente. O tal vez algunos digan yo quiero ser como Judas, no creo. Entonces, la historia tiene que ayudarnos. Y todo tiene que finalmente culminar en el Cordero. Porque cuando no enfocamos al Cordero en la profecía y todo, cuando no enfocamos al Cordero, muchas veces podemos llegar al punto tal de confundir a otros y confundir, porque para confundir a otro yo me tengo que primeramente ver confundido y no quiero saber más, ahí me quedo, me asusta y entonces mejor no lo estudio. Entonces, durante esta semana ha sido clave para poder mostrarnos que lo más importante que usted y yo tenemos tenemos que encontrar al Cordero. Sabemos de que toda la Biblia es profecía, desde el Génesis hay profecía, capítulo 3 hay profecía, aún podemos decir que Génesis capítulo 2, ¿no? Dios mismo instituyó el sábado, profecía, una mini profecía por todas las edades. Génesis capítulo 3, la profecía más larga, 3, 5, 15. Solo que Daniel y Apocalipsis son el centro, son libros que netamente se centran de profecía, pero tenemos que buscar otras fuentes que están esparcidas a lo largo de la Biblia.
Dos cosas importantes que al comprender la palabra de Dios, una es que en todo esto tenemos que ir a comprender el amor de Dios, cómo Dios cuidó a su pueblo por las edades y cómo hoy Dios cuida o va a cuidar de su iglesia, de usted y yo que somos la iglesia. Y cómo también eso puede nos mostrar el plan de salvación que Dios tuvo a través de todas las edades por cada uno de sus hijos, de su pueblo, por su iglesia hoy. Y número dos, encontrar a Cristo en la profecía. El Cordero, ¿a quién? Desde el Edén, ¿a quién instituyó? ¿A quién finalmente? ¿A dónde culminó? En la muerte de Cristo. Esa muerte hoy me alcanza a mí, nos alcanza a nosotros. Cristo ya murió, nos perdona nuestros pecados. Entonces tenemos que en la Biblia encontrar respuestas. Y todo esto tiene que llevarnos a cada día ser mejores cristianos. ¿Cómo miro a Cristo? ¿Cómo la profecía me enseña a mí quiénes estuvieron ahí, quiénes sufrieron, quiénes padecieron, cómo pudieron salir de eso y cómo esto tiene que a mí enseñarme hoy a cómo poder ser un mejor cristiano? A preguntarme qué hay allí para mí, cómo eso me ayuda a crecer en mi vida espiritual. Allá se equivocaron, acá, entonces, miro los errores, subsano errores y no me equivoco. Crecimiento espiritual. Encontramos a lo largo de la historia cientos de animales que eran sacrificados cada día. Un río de sangre corría por el atrio, porque eran cientos de animales que iban, de personas que iban llevando los sacrificios cada día. Me imagino una cola enorme ahí, cada uno para poder pasar por el sacrificio. La pregunta es, ¿por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta muerte de animales inocentes? ¿Qué culpa tenían ellos? Cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos por lo menos unas 30 veces se menciona la palabra cordero, en especial en el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces, cuando algo se repite en la Biblia de manera muy repetida, quiere decir de que hay algo muy importante que mostrar, que conocer, que entender. En el capítulo 4 encontramos, por ejemplo, los 24 ancianos, ¿no? La adoración de los seres, los ángeles, seres vivientes, los seres vivientes que son ángeles, perdón, haciendo figuras. Aparece el Padre, al otro lado aparece otro trono que está vacío, al frente está el Espíritu Santo. Capítulo 4. Cuando vamos al capítulo 5 encontramos al Cordero, ¿no? Que parece como inmolado, recién salido del sacrificio, y que millones y millones de ángeles vienen delante de él a adorarlo, y su triunfo es una garantía. Entonces, durante la semana vamos a ver algunos pasos importantes. No debemos enfocarnos, desenfocarnos. Tenemos que presentar al Cordero. Los sacrificios y las ofrendas que se hacía allá en la antigüedad y el continuo sacrificio. Son los puntos que vamos a abordar o que hemos abordado, por dicho, durante la semana. ¿Qué es eso de no desenfocarnos? Vamos a usar como ejemplo el capítulo 7 de Apocalipsis. Encontramos ahí el tema de los 144.000 sellados. ¿Por qué tomamos este ejemplo? Porque muchas veces durante años hemos escuchado ese sermón de los 144.000 sellados. Ahora, ¿quiénes son? La respuesta es simple. Los últimos, nosotros, que viviremos o que llegaremos vivos, muchos de nosotros, para la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuándo se desenfoca esto? Cuando se comienza a ver si es que son personas literales o son simbólicos, cuando comenzamos a ver la gran multitud, a buscar pruebas aquí, pruebas allá, ahí es donde no desenfocamos, ahí es donde nos perdemos y gastamos energías, tiempo, dinero muchas veces en comenzar a buscar todas estas situaciones.
¿Son o no son? ¿Quiénes serán? ¿Serán los de allá? ¿Serán los de aquí? ¿Serán los de Elena de Huay o no será? ¿Serán los últimos? ¿Seremos nosotros? ¿O de repente son los mártires? ¿O de repente son los apóstoles? Ahí es donde nos perdemos. Como historia, vuelvo a repetir, es importante saberla, conocerla como historia, pero no que como historia tiene que ser el punto central de nuestros sermones, de nuestras meditaciones, porque todo esto tiene que ayudarme y llevarme finalmente a presentar a Cristo como el Cordero. La pregunta más importante y la pregunta de análisis, que debe ser motivo de estudio y análisis, que tiene que preocuparnos y tiene que angustiarnos, desesperarnos, es cómo llegaron ellos a ser salvos, qué hicieron. Y es ahí donde tenemos que gastar tiempo, energía, hacer un estudio profundo de cómo hicieron, qué hicieron, cómo hacen los 144.000 para ser triunfantes. Y en todos los temas que abordemos, sea Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, 14, 17, todos los temas que abordemos tienen finalmente que terminar, que culminar en el Cordero. Si eso hacemos, entonces estamos por un buen camino. Si eso no se está haciendo hoy en la iglesia, nos estamos desenfocando y muchas veces en la propia iglesia. Todo sermón, todo culto, todo programa tiene que llevarnos al Cordero. Si esto no sucede, entonces estamos perdidos, estamos desenfocándonos, porque todo tiene que llevarme a poder a mí reaccionar, a poder hacer sentir de cuán pecador soy y cuánto yo necesito de ese Cordero, Cristo. Interesante. Entonces, ¿qué hacen ellos para triunfar? ¿Cómo hicieron ellos para triunfar en la historia? Y otra pregunta importante que tenemos que abordar es, ¿por qué es que quieren quitar al Cordero del sacrificio celestial? La historia tiene que ayudarme. ¿Por qué los quieren quitar? ¿Qué sucede? ¿Cómo afecta todo esto mi vida espiritual? ¿Y cómo poder permanecer firme? Porque allá ya sucedió, allá ya se dio, en los 1260 años de persecución, quitaron al Cordero, obligaron a la iglesia a adorar a un Dios falso, a venerar un Dios falso, y cómo esos hermanos cristianos pudieron permanecer firmes, fieles, y que un día, si tenemos el privilegio de llegar al cielo, podremos verlo, podremos abrazarlo, podremos conocerlo. El secreto está en Apocalipsis capítulo 14, porque ellos siguieron al Cordero. A donde el Cordero iba, ellos lo siguieron. Adoración. El punto central de todo es la adoración. Más adelante vamos a abordar esto. El Cordero. Punto número 2. ¿Cuándo aparece el Cordero por primera vez? En el Génesis, en el Edén. Adán y Eva. Bueno, Eva un día pecó, desobedeció, comió el fruto prohibido, luego lo llevó a Adán. Adán comió, conocemos la historia. Y después que Adán comió, ellos se miraron y dijeron, ¿qué pasó? Nuestros ojos se abrieron, estamos desnudos. Y en ese momento ellos corrieron, se escondieron ahí en medio de los arbustos. Dios caminaba por el huerto, llamaba a Adán, Eva, ¿dónde estás? Estaban escondidos, tanto y tanto. Aquí, Señor, estamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se esconden ahora? Sintieron vergüenza. Cogieron hojas de higuera, se cubrieron delante, pero atrás no podían cubrirse, tuvieron vergüenza. Yo me imagino que Adán y Eva caminaban ahí de espaldas, ahí no me mires, Adán, Eva, no me mires. Había vergüenza, estaban desnudos. ¿Qué hizo Dios?
Literalmente cogió 2 corderos, los sacrificó, les sacó las pieles y cubrió la desnudez de Adán y Eva. Aparece el cordero. ¿Por qué no cogió una vaca, la piel más grande, pudo haberlo partido en dos y darle un pedazo a cada uno? ¿Por qué exactamente un cordero? Interesante pregunta. Luego, Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén. Ellos venían cada día, cada mañana, cada tarde, trayendo, cuando pecaban, trayendo su sacrificio a la puerta del Edén. Es lo que dice los comentarios, el Espíritu de Profecía. Venían cada día a la puerta del Edén y ahí hacían su sacrificio. ¿Qué traían? Un cordero, no una vaca, no un buey, un cordero. Un día Dios llamó a Caín y Abel, les pidió que le hicieran una ofrenda. ¿Qué pasó ahí? Dios pidió un cordero, lo mejor. Abel hizo caso, Caín no hizo caso. Desobedeció la orden divina. Y trajo lo que él tenía, ¿no? Frutos, verduras, lo mejor, me imagino que trajo lo mejor. La pregunta es, ¿Dios qué había pedido? Un cordero. Por dos situaciones. Primera situación, el cordero representaba a Jesús. Lo vamos a ver en la parte final. El cordero representaba a Jesús. Entonces no tenía razón de haber traído una papaya, una sandía, una planta de yuca, porque eso no representaba a Jesús. Dios pidió un cordero, representación de Jesús, de su muerte en la cruz del Calvario. Segundo punto, Dios pidió obediencia. Dios siempre nos pide obediencia, obedecer, y Caín desobedeció. Ah, Señor, me da vergüenza, me da pereza ir con un cordero. Tengo esto aquí, lo llevo a esto, tengo, pues. Dios es amor, ¿no? Y si Dios es amor, tiene que aceptarme tal cual soy, tal como soy. Que no sea Dios pidigüeño, de repente dijo Caín, ¿no? No sea Dios pidigüeño, ni yo tengo esto. Ya también no seas tan exagerado en pedirme un cordero. Muchas veces pasa lo mismo hoy. ¿Qué lección sacamos de aquí? Adoración. Dios nos pide que lo adoremos en espíritu y en verdad, no como yo quiero. Voy a la iglesia como yo quiero. Me paro al frente en el púlpito como yo quiero. Hablo como yo quiero. Me comporto en la oración, en el momento de adoración como yo quiero. Entro a la iglesia como yo quiero. Salto, corro, hablo, cuchicheo. Levanto la mano muchas veces, ¿no? ¡Ey, aquí, ey! ¿Qué es eso? Dios nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad, como Él se merece ser adorado. Dios nos pide obediencia. Dios nos pide que tengamos un celo por la casa de Dios. No que hable lo que yo quiera, como yo quiera, como a mí me enseñaron, no que prevalezca mi teología, mi cultura. Si eso está sucediendo, estamos siendo Caínes. ¿Y cuántos Caínes hoy hay en la iglesia? Mejor no lo contamos. Dios, mis queridos hermanos, quiere obediencia. Una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué aceptó el Cordero, Dios el Cordero, si las dos eran los mejores? Decíamos ya que porque el Cordero simboliza, era el simbólico correcto, que representaba a Cristo, y esa era su importancia. Ahora, en la ceremonia
de Israel habían dos cultos importantes, el diario y el culto anual. Y estos cultos eran continuos, lo dice Éxodo capítulo 29. Se hacía continuamente, cada día, cada mañana, cada tarde. Iban llevando su cordero por la mañana. El mismo rito que se hacía por la mañana era por la tarde, 3 de la tarde. El mismo rito. Entonces, a estos que se le llama el continuo sacrificio todos los días. ¿Quién nos enseña esto? Cristo murió una sola vez, pero continuamente lo recordamos, que Él nos puede salvar. Continuamente recordamos su muerte. Y a través del pan sin levadura, a través del vino sin fermentar, recordamos su muerte en la cruz. Ahora, ¿dónde termina todo esto? Un día Juan el Bautista estuvo bautizando y vio que allá venía Jesús. Él no lo conocía, pero el Espíritu de Dios le habló. Y de pronto dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿A quién estaba señalando? A Jesús. Al día siguiente nuevamente, dice en el versículo 35 del capítulo 1 de Juan. Al día siguiente vio otra vez a Juan. Vio otra vez Juan a Jesús mirando que andaba por ahí y le dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo. Habían sacrificios temporales, ¿no? Habían sacrificios que eran continuos. Hay sacrificios gratos y hay sacrificios ingratos. ¿Mm? Y en un momento Dios tuvo que decir, ya no quiero más sacrificios, ya me cansé, ya me harté de sacrificios, ya no más. ¿Por qué? Si Él mismo lo instituyó. Porque estos sacrificios se habían convertido siempre en algo redundante. Y estaban más enfocados en los sacrificios, de cómo se haga el sacrificio, de cómo llega el sacrificio, de la verdadera razón de ser del perdón de los pecados. Entonces Dios dijo, no, si van a hacer lo mismo, va a ser sin ganas, sin el corazón, solo porque hay que hacerlo por obligación, mejor no me hagas nada. ¿Sucede hoy eso en nuestra vida? Voy al sábado, bueno, porque es costumbre ir, ¿no? Me levanto, bueno, porque soy maestro y pues si tengo que hacer mi lección y si no, el día sábado de qué voy a hablar, ¿no? Costumbre, y estos sacrificios no son gratos a Dios, desagradan a Dios. El sacrificio de Caín, por más bueno que fue, por más buen corazón que él tuvo, por más buena intención que él tuvo, desagradó a Dios. Fue ingrato delante de Dios. Pero sí era lo bueno, era lo mejor. Pero él quiso adorar a Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos? ¿Cuántas veces nosotros queremos adorar a Dios de acuerdo a mi voluntad, como a mí me parece, como mi teología me dice o como la teología dice? No tenemos que nosotros espaciarnos en teologías, en costumbres, en tradiciones. Es la Biblia. Aquí está Apocalipsis capítulo 14, un capítulo muy clave de adoración. Temed a Dios y dale gloria. Vayamos a Levítico capítulo 23, ahí encontramos la verdadera adoración, como se hacía en el antiguo Israel, como Dios le pidió a Moisés que se hicieran los ritos de adoración, el día de la expiación, cómo estaba el pueblo. Yo no me imagino, aunque en ese entonces no había tecnología, aunque en ese entonces no había celular ni nada de eso, pero yo no me imagino ahí a los israelitas yendo ahí sacando el celular, ¿no? Sacando el celular, ¿no? Ahí.
en la iglesia, el día sábado en la iglesia, pero ahí con el teléfono, ¿no? Ahí posteando, ¿no? Para la foto. Yo no me imagino ese día sábado, día de expiación, oh, qué bonita ceremonia ahí, el sacerdote, el sumo sacerdote entrando al santuario, el lugar santísimo. Yo no me imagino ahí, a ver la foto, a ver la foto, a ver, para colgar en las redes sociales. Aquí con mi cordero, ¿no? Mi cordero, miren, mi cordero está bonito, ¿no? Grande, ¿no? Me costó $1000. Yo no me imagino eso, mis queridos hermanos. ¿Y por qué hoy tenemos que hacer todo lo contrario? ¿Por qué la casa de Dios se ha convertido en un lugar de burla? Porque cuando estamos haciendo eso, estamos burlándonos de Dios. Entonces Dios que dice, ya me cansé de sacrificios. Esos sacrificios son ingratos. La casa de Dios es la casa de Dios. Moleste quien se moleste, enoje quien se enoje. Es la casa de Dios y tiene que ser respetada tal como Dios lo instituyó desde la creación. Si no, Dios hubiera permitido que Adán y Eva hubieran seguido viviendo en el huerto del Edén. Pero el lugar santo, Dios tuvo que sacarlos de ahí. En aquel día de la expiación, cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, todos, dice, estaban orando ahí, todos con la cabeza hacia el suelo ahí, pidiendo perdón por sus pecados. Para esto habían pasado días previos, una semana, días antes ahí, de comenzar a reconciliarse, a conciliar pecados. Estaban orando unos por los otros, nadie estaba mirando de reojo al otro. En su corazón no había odios. El sumo sacerdote entró al lugar santísimo, estaba espiando por los pecados de todo el pueblo. Y si alguien estaba mal, y si alguien no estaba de acuerdo, si alguien no había ido con un corazón realmente arrepentido, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote moría. Hoy no sucede así. Entonces, como no sucede así, hacemos como a mí se me place en la iglesia. Somos Caínes. Voy delante de Dios como a mí me parece, como yo quiero. Me coloco a hacer la oración como yo quiero, predico como yo quiero. Muchas veces quitando el atuendo que debe ser realmente. Ah, hace calor, pues qué importa, ¿no? Camisa abierta ahí, mis queridos hermanos. Adoración, Dios es celoso. Dios le pidió a Caín lo mejor, pero en ese mejor le pidió un cordero, no frutos, no verduras. Dios nos pide hoy que le adoremos como Él quiere, nos pide obediencia. Pasamos al siguiente punto. Miren lo que dice aquí el comentario. El Señor no ignoraba los sentimientos y resentimientos abrigados por Caín, pero quería que Caín reflexionara sobre su conducta. Eso lo encontramos en este comentario bíblico. Dios quiso que Caín reflexionara, que se arrepintiera y que se pusiera a los pies del camino de la obediencia. Pero finalmente no quiso, se enojó y no solo se enojó con Abel, sino se enojó con Dios, que finalmente conocemos la historia que terminó acabando con la vida de su hermano. Pero Dios le advirtió. Dice, si haces bien y no te sales con la tuya, sino que obedeces los mandamientos de Dios, te acercas a Él con la sangre de la víctima inmolada, mostrando así tu fe en el Redentor prometido, que en la plenitud de los tiempos haría expiación por el hombre culpable, para que no perezcas, sino que tengas vida eterna. No te salgas con la suya, le dijo Dios a Caín. Pero si te sales con la tuya, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces nos salimos con la nuestra? Voy como quiero, hablo como quiero, y como soy el dirigente, cuidadito,
El Señor nos pide adoración. Lo mismo pasó, dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 279, 280, ya en el tiempo de los judíos, los símbolos y sombras del su sacrificio junto con las profecías, dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia de Dios. Es por eso que no podemos desenfocarnos. Tanta profecía, tantos símbolos, tanto esto, tanto rito, se desenfocaron, tuvieron una visión borrosa de la misericordia de Dios. ¿No estará pasando eso con nosotros? Dios es amor, Dios perdona todo y ahí nos quedamos congelados. Pasamos al punto número 3, sacrificio de ofrendas. Estoy haciendo un repaso de lo que hemos visto durante la semana. Habían algunas ofrendas que se hacían en la antigüedad, como los holocaustos, donde era un momento de gratitud, de dedicación, especialmente cuando se inauguró el templo de Salomón. 22.000 bueyes, 120.000 ovejas fueron aquel día sacrificados. ¿Se imaginan una enorme cola de animales, de personas que iban a pedir perdón por sus pecados? Imagínense el río de sangre que corrió en ese momento. Luego habrían las ofrendas por el pecado, ¿no? Eran todo lo que se hacía todos los días, mañana y tarde. Habían ofrendas de paz, de alegría, de agradecimiento, de que alguien de repente se amistaba con alguien, una familia se amistaba, llevaban su ofrenda de paz. Como habían los sacrificios individuales y también los sacrificios por la nación. Y también había un sacrificio por el príncipe, ¿no? Por un príncipe, ¿no? Era el más costoso, era el sacrificio más exigente, porque este príncipe iba a ser el quien iba a representar, porque tenía una responsabilidad enorme sobre el pueblo de Israel, una responsabilidad espiritual. Ahora, como para información, la gran cantidad de animales que se ofrecían o que se incluían en el sacrificio eran, por ejemplo, corderos, bueyes, carneros, becerros, la vaca roja y palomas. También se incluían algunos cereales, ¿no?, como trigo, cebada, sal, aceite, incienso y libación. Era un poquito de vino que se derramaba ahí cuando se hacía el sacrificio, ¿no? A eso se le llama libación. Los sacrificios del santuario, ¿no? Ahora, la paga del pecado, dice Romanos, el apóstol Pablo en 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros merecíamos morir, pero vino el Cordero y tomó el lugar del pecador, que finalmente representaba a Cristo, que también Él tomó nuestro lugar. Él llevó nuestro pecado. Ahora, los dioses paganos siempre a lo largo de la historia, aunque los dioses paganos nunca hablaron, nunca hablan, pero a lo largo de la historia se conocía de que de algún modo ellos pedían sacrificios, ¿no? Sacrificios humanos, ¿no? Para de este modo poder aplacar su ira, ¿no? Bueno, eran tradiciones, ¿no? Los filisteos, los dioses babilonios, los dioses egipcios, ¿no?, los amorreos, ¿no? Conocemos en la historia bíblica de cómo muchas veces hasta se llegaron a sacrificar vida de niños, de recién nacidos, de mujeres, de doncellas, de vírgenes, con tal de aplacar su ira. Ahora, el Dios del cielo, ¿qué pide? ¿Qué pide el Dios del cielo? Simplemente Cristo vino a morir. Cristo se hizo la víctima y pidió un cordero para que ese cordero fuera la representación, fue el camino que abría al verdadero cordero pascual, que era Jesús. Entonces, todo esto eran pequeñas minis profecías de los sacrificios que eran necesarios para el perdón de nuestros pecados. Un día Cristo murió, el templo se rasgó, el velo del templo se rasgó por la mitad y el cordero quedó libre, y porque Cristo finalmente estaba sellando en la cruz del Calvario la profecía.
Ahora pasamos a un siguiente punto, el continuo sacrificio. Antes de ello, permítame, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Mis queridos hermanos, cada día, cada mañana, yo tengo que permitir que a través del estudio de la palabra, que a través de la oración, que a través de la meditación, que a través de la Biblia, yo no lo interprete a mi manera, sino que un escrito está, un así es el Señor, y esto me ayude cada día a limpiarme, a sacarme aquella vieja levadura. ¿Cuáles son aquellas viejas levaduras? Mis costumbres, mis tradiciones, mis teologías, lo que a mí así me enseñaron, así me dijeron. Esa vieja levadura hay que sacarla. No que me dicen que en el templo tengo que... Vayamos a la palabra de Dios. Escrito está, aquí está la base, el fundamento de cómo tenemos que adorar y cómo tenemos que acercarnos al trono de gracia de Dios. Aquí, no en libros escritos por personas X, la palabra de Dios, la luz menor y los escritos de la señora Huay, el espíritu profecía. Ahí encontramos cómo Dios quiere que sea adorado, no como a mí me parece. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, limpiaos de aquella vieja, de aquellas viejas costumbres, de aquella tradición, que en lugar de llevarnos al cielo nos va a llevar al infierno. Dice, para que seáis nueva masa, para que seáis nuevas personas, tomados por el Espíritu Santo, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El continuo sacrificio. El cordero tiene que ser siempre el centro del sacrificio. Ageo 2:7 dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién era? ¿A quién estaba hablando? A Jesús, el deseado. Un día, bueno, después de la inauguración del templo de Jerusalén, ¿no? Esto, un día vinieron los babilonios, tomaron al templo, lo llevaron, destruyeron el templo, llevaron el arca, y vino el lamento, ¿no? Vino el lamento. ¿Fue porque Dios quiso? Fue porque ellos desobedecieron. Pero viene la promesa, la profecía de Ageo, un día vendrá el deseado. Cuando regresaron los cautivos de Babilonia, nuevamente edificaron el templo, reconstruyeron la ciudad, pero ya no hubo esa inauguración nuevamente. ¿Mm? Y se lamentaron, ¿por qué ahora ya no es lo mismo? ¿Qué sucedió? Habían perdido esa oportunidad, pero ahí viene la profecía, vendrá el deseado un día. El deseado un día vino y tampoco pudieron aceptarlo, tampoco pudieron ver lo que ahí estaba realmente el verdadero deseado. Jesús mismo, el Cordero de Dios. Ahora, cómo el Cordero de la escena de nuestra salvación, cómo era el Cordero y cómo hacemos para poder estar en la presencia de nuestro Dios? Ahora, no podemos estar dentro de la presencia de Dios por nuestro pecado. Ya no tenemos ese acceso. Pero ¿cómo puedo estar yo todos los días, cada día, delante de Dios? ¿A través de qué modo? ¿A través de qué manera? Es que yo puedo acercarme a Dios. Cuando voy y le adoro en espíritu y en verdad. Cuando yo reconozco, como reconoció más adelante Isaías, Juan, Ezequiel. Isaías dice, no, mis labios son impuros. El apóstol Juan lloró amargamente, desesperadamente, porque no había quien abra los sellos, está en Apocalipsis. Ezequiel dice, me tienes que limpiar, Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción delante de Dios?
¿Qué es lo que tenemos que hacer cada sábado cuando vamos a la iglesia? Cuando usted pisa el lugar santo que es la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? No es mi casa, no es mi escuela, no es un campo de fútbol. Es la iglesia, es la casa de Dios, y yo tengo que llegar delante de Él diciendo: Señor, mis labios son impuros, purifica mis labios. Señor, quiero conocer tu verdad. Como Ezequiel: Señor, aquí me tienes, pecador, sucio, miserable. Aquí estoy delante de ti. Límpiame. Debería provocarnos una escena de reverencia, no de bajeza y pecaminosidad. Tenemos que pasar por aquel filtro para que el Señor nos pueda aceptar. Esa es la reacción que tenemos que tener. Y finalmente la solución. ¿Cómo vamos a ver al Señor? Dice Apocalipsis 5:9: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos. La sangre del Cordero tiene que habilitarnos, tiene que permitirnos, y tiene que ir cada día cambiando nuestra manera de vivir. La sangre del Cordero. Y de esa manera poder permitir que usted y yo podamos llegar a las mansiones celestiales. Pero aquí es nuestro proceso. Aquí donde tenemos que buscar cada día al Cordero de Dios, a ese Cordero inmolado. Dice el Espíritu de Profecía, ¿no? Ojalá que todos pudieran contemplar a nuestro precioso Salvador, tal como Él es un Salvador. Que su mano, aparte del velo que oculte la gloria de nuestros ojos, saque aquella nubla, aquel manto, aquel velo, aquel que tenemos en nuestros ojos, la saque de raíz para poder ver con claridad que al frente está el Cordero, que al frente está Cristo mirándonos, esperándonos, abriéndonos los brazos. Ven a mí tal como eres. Pero no que sigamos en ese vocablo: no, Dios es amor, Dios me perdona. No, sino que vayamos realmente con un corazón compungido, humillado delante de Él. Salmo capítulo 51. Finalmente, el Cordero y de su muerte. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que suceder algo tan violento? Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero ¿por qué tuvo que ser tanta violencia? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Número 1, el pecado trajo violencia. San Juan 10:10 dice: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo, que trajo el pecado. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida eterna y la tengan en abundancia. El pecado trajo la muerte, el pecado mata, el pecado destruye, el pecado hurta, el pecado nos roba la felicidad, la vida. El pecado nos ha robado la vida eterna. Pero viene la solución. Y la solución es que tiene que terminar con algo que tiene que cubrir esa violencia. Y algo que tuvo que cubrir con esa violencia fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Un acto violento. La solución. ¿Qué tuvo que suceder para dar solución a la muerte? Alguien tuvo que hacerse cargo de esa deuda muy grande. Alguien tuvo que decir: yo la voy a llevar. Y San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Cristo, mis queridos hermanos, fue un acto de violencia. Él no murió en la cruz, sino en el altar del sacrificio. Ese acto violento le produjo la muerte, 18 horas de sufrimiento, de sacrificio que Jesús tuvo que pasar desde el día jueves por la noche hasta el día viernes 3 de la tarde, que tuvo que expirar en la cruz del Calvario. 18 horas no cenó, no desayunó, no almorzó, tuvo que soportar la carga tuya, la carga mía. Y con su muerte finalmente tuvo que sellar ahí en la cruz aquella violencia que trajo el pecado. Muerte se paga con muerte.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero apareció el cordero que tenía que morir. Y no era un fruto de verdura, no era una sandía, no era una papaya, no era un melón, no eran granos. ¿Qué es lo que pretendía? Ve esto, Caín, yo adoro a Dios como yo quiero, yo llevo una sandía, Dios me pide un cordero, pues yo llevo una sandía, yo llevo una papaya, llevo un choclo. ¿Cuántas veces en nuestra vida también hacemos lo mismo? Llevamos, yo quiero dar a Dios como yo quiero y olvidamos el cordero. Dios pidió a Caín y a Abel un cordero, lo mejor, lo más bonito. Abel hizo caso, Caín no hizo caso. Y llevó lo que él quiso. ¿Cuántas veces a nosotros hoy en día Dios nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad? Dios nos ha dado instrucciones a través de su palabra, a través del espíritu de profecía. Tenemos muchas instrucciones que nos da la señora Huay de cómo tenemos que adorarlo, cómo tenemos que acercarnos delante de él, cómo tenemos que orar, cómo tenemos que estudiar, cómo tenemos que cerrar nuestro culto de cada sábado. Pero como no nos gusta, Señor, no puedo, no se puede, entonces yo llevo lo mejor que tengo, sí, pero mi voluntad. Sandías, zapallos, choclos, verduras, frutos. Dios no nos pide eso. Dios nos pide llevar al Cordero. Dios nos pide que vayamos a Él, delante de Él, en espíritu y en verdad, siendo compungidos, con un corazón doliente, que nos presentemos delante de Él y que reconozcamos que Él un día murió por nosotros. Por eso allá, a Caín y Abel, Dios dio dos lecciones. El Cordero, Jesús. Y decíamos el paso número 2, no hacer nuestra propia voluntad. Porque sin remisión no hay remisión de pecados. Tenemos que enviar, yo tengo que enviar mi pecado aquí a Cristo. Yo tengo que transferir mi pecado al Cordero, a Cristo. Eso es lo que dice Hebreos 9:22. Yo merecía morir, yo merezco morir por mis pecados. Pero ahora acepto a Cristo, reconozco a Cristo. Entonces yo le remito, le transfiero mi pecado a Cristo. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Cordero. Él toma nuestra muerte, Él lleva nuestra cruz, y me da a mí la vida y la vida eterna. Entonces lo más importante de todos es presentar a Cristo, aceptar a Cristo, mirar a Jesús. Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy finalmente la vida eterna. Señor Jesús, reconocí que soy pecador. Voy al camino, Jesús, a través de su palabra. La Biblia me va a llevar a conocer a Jesús. Estoy en Jesús, Jesús me lleva, Jesús me va a llevar a la verdad, me va a sacar de la mentira y me va a llevar a la verdad. ¿Qué es la verdad? La convivencia con Cristo, la vivencia de Cristo, el ejemplo de Cristo. Estoy ahí, entonces ahora dice, ya estoy ahí, ahora me va a llevar a la vida eterna, aquí en la tierra, no en el cielo, primeramente aquí en la tierra. Aquí tenemos que vivir, tener una experiencia de una vida eterna aquí en la tierra. Tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, pero aquí en la tierra. Pero teniendo la vivencia de Cristo, obedeciendo lo que Él nos pide, lo que Él nos dice en su palabra. Y que cada culto, cada mensaje tiene que llevarme a mí a hacer un cambio de vida. A llevar una vida correcta, pero en el molde de Cristo, en la vivencia de Cristo, en lo que Cristo quiere, en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No como a mí me place. Dios le pidió a Caín y Abel un cordero. No le pidió sandías, no le pidió zapallos, no le pidió choclos, le pidió cordero. ¿Qué nos pide el Señor Dios hoy en día? Obediencia. Obedecer. No lo olvides, mi querido hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y a cada uno de nuestros oyentes. Amén.